La historia de Mike Markham desafía la lógica de películas como Regreso al futuro, revelando que manipular el tiempo puede tener consecuencias desastrosas e inesperadas. Impulsado por un profundo dolor y el deseo de reunirse con un ser querido, creyó que diseñar un dispositivo para viajar en el tiempo le permitiría retroceder en el tiempo, ofreciendo una advertencia crucial y quizás evitando una tragedia. Este anhelo se transformó en una obsesión abrumadora que consumió su existencia. Pero antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Mike Markham, un estudiante autodidacta de sistemas eléctricos, entró en un mecanismo que había ensamblado en su cobertizo, caminó hacia el campo eléctrico que producía y desapareció. Se esfumó, sin cuerpo, sin despedida, sin rastro. Su cobertizo se incendió esa misma noche. Los expertos encontraron metal fundido, bobinas destrozadas y una marca circular de casi 2 metros de ancho en el suelo de cemento. Pero ni rastro de él. No había rastro de Mike por ninguna parte. Lo único que sobrevivió a la tormenta fue una nota manuscrita, guardada bajo una caja de herramientas de acero. Decía, no se refiere al tiempo, sino a cómo percibes las situaciones. Durante 29 años, Internet debatió qué le había sucedido. Viajes en el tiempo, secuestro estatal, un portal a otra dimensión. Algunos afirmaban que había muerto, otros insistían en que nunca había existido. Y entonces, en 2022, Mike Markham reapareció, mayor, exhausto, cargando un baúl de madera lleno de cuadernos, bocetos y 29 años de pruebas. Pero lo que trajo consigo no era evidencia de viajes en el tiempo, era algo mucho, mucho más serio. Esta es su historia, el hallazgo. Mike Markham creció en la zona rural de Missouri en las décadas de 1970 y 1980, sin títulos, sin recursos, sin contactos. Solo un chico peligrosamente obsesionado con la electricidad, buscando transformadores en desguaces, dominando la electrónica por su cuenta con libros de la biblioteca, pasando cada hora libre en un garaje improvisado detrás de una casa alquilada, construyendo dispositivos que generaban chispas, generadores Tesla, rieles de Jacob, cualquier cosa capaz de producir arcos de alto voltaje. El comienzo de los experimentos no tenía un guión, simplemente adoraba su poder brutal y aterrador. Y, en algún momento a principios de los 90, esa obsesión lo llevó a algo que jamás debió haber considerado. Había construido una escalera de Jacob, 2 varillas metálicas en forma de buey, con alto voltaje generando un haz que ascendía entre ellas. Un experimento clásico de física. Pero Mike notó algo que ningún libro de texto le había enseñado. Cuando colocó un rayo láser básico a través del haz, el comportamiento del arco cambió. Se volvió más estable, más enfocado, y los objetos cercanos comenzaron a temblar. Al principio, supuso que era un efecto visual, que el brillante destello del arco le estaba afectando la vista, pero no podía ignorarlo. Empezó a evaluarlos de forma organizada, colocando pequeños objetos metálicos entre las varillas, tornillos, anillos, monedas, y, a veces, por una fracción de segundo, desaparecían. No se movían, no caían, simplemente se desvanecían. Visibles en un instante, se evaporaban al siguiente, y luego volvían. Fue en ese instante cuando la trayectoria de Mike Markham se dividió en 2. Todo lo anterior a ese punto, y todo lo posterior. La conexión. Se obsesionó. Anotaba todo. Escalas de tensión, factores externos, dibujos de cada configuración. Estaba convencido de haber dado con algo concreto. Simplemente no entendía qué era. Y necesitaba que alguien le confirmara que no estaba desequilibrado. En enero de 1995, descolgó el teléfono y llamó a Coast to Coast AM, el legendario programa de radio nocturno presentado por Art Bell. Mike estaba inquieto, tartamudeando entre frases. Le contó a Art que había ensamblado en su garaje un dispositivo capaz de hacer desaparecer objetos de la realidad por fracciones de segundo, y luego reaparecer en el mismo lugar, intacto. Art Bell, un hombre que había escuchado todo tipo de testimonios imaginables, se inclinó para escuchar mejor. ¿Cómo sabes que el objeto desaparece?, preguntó. ¿No podría ser simplemente una fantasía provocada por el rayo? La respuesta de Mike dejó a Art sin palabras. Entiendo que desaparece porque puedo notarlo, dijo Mike. Cuando el campo está en su sitio, todo en el granero parece extraño. El aire parece contener la respiración. Y no soy el único que lo nota. Mi perro ya no se acerca al granero. Los pájaros no se posan en el tejado.
Hay algo en este campo que hace que los seres vivos deseen estar en cualquier otro lugar. Hubo una pausa de verdad. Entonces Art dijo, con cautela, Mike, quiero que lo documentes todo, que traigas pruebas, que grabes escenas y que me contactes de nuevo. Esa invitación lo cambió todo, el rumbo. En los periodos siguientes, las pruebas de Mike progresaron rápidamente. No se conformaba con hacer parpadear las cosas. Quería comprender, controlar, expandir el fenómeno. Y para ello necesitaba más potencia, mucha más de la que podían proporcionar sus dispositivos caseros. Así que, en el verano de 1995, Mike hizo algo impensable. Robó 6 transformadores grandes de una central eléctrica aislada. Los colocó todos en el cobertizo, montando un sistema capaz de extraer una enorme cantidad de energía del cableado. Y cuando lo activó todo, el aparato consumía tanta energía que provocó una caída de tensión en varias casas vecinas. Las luces parpadeaban y las máquinas se paraban. Los técnicos de la compañía eléctrica siguieron el rastro de la avería hasta el almacén de Mike. Fue arrestado, procesado por robo y por poner en peligro a otros. Fue condenado a 60 días de cárcel. La mayoría de la gente se habría rendido, pero no Mike. Esos 60 días lo hicieron aún peor. Dedicó cada segundo que estuvo despierto a idear nuevos planes, a pulir cuentas y a diseñar una versión más potente del aparato. Efectos secundarios aterradores. Al salir de prisión, estaba más obsesionado que antes. A finales de 1995, volvió a llamar a Coast to Coast AM. Pero esta vez, Art Bell notó algo diferente de inmediato. El tono de Mike había cambiado, más sombrío, más urgente, casi desesperado. Mike contó que había reconstruido el sistema, esta vez legalmente, con piezas compradas. Pulió el diseño, mejoró los controles, equilibró mejor el láser, y el resultado no fue nada mejor. Los objetos ya no parpadean, Art, declaró. Desaparecen durante segundos, a veces más, y cuando regresan, a veces están corrompidos. Relató haber colocado un cubo de madera entre las vigas. Desapareció durante 3 segundos. Cuando reapareció, estaba extremadamente frío. Mucho más frío que el espacio circundante, como si hubiera permanecido en otro lugar, un sitio gélido. Lo probó con una planta, desapareció y regresó seca, como si hubieran pasado días en lugar de instantes. El tono de Art Bell cambiara por completo. Lo había probado con un ratón. La criatura desapareció durante 5 segundos. Cuando regresó, palpitaba, pero estaba completamente perdida, retorciéndose con incertidumbre, negándose a alimentarse. 2 días después, murió. Mike, dijo Art, y se podía sentir la aprensión en su voz. Tienes que dejar de hacer esto solo. Busca médicos de verdad. Hazte un seguimiento. Esto va más allá de lo que una persona debería hacer en un cobertizo. Pero en la respuesta de Mike, se notaba... Ya no contestaba. La obsesión lo había dominado todo. Y lo peor estaba por venir. El último contacto. Y la desaparición. A finales de febrero de 1996, Mike hizo su última llamada a Coast to Coast AM, y lo que dijo esa mañana asombró incluso a la audiencia de Art Bell. Mike informó que había ampliado el campo de acción. Ya no podía limitarse a apuntar a objetos pequeños. Afirmó que podía entrar parcialmente en él. Y cuando lo hizo, el tiempo pareció diferente. Es como si todo se ralentizara, excepto tú, dijo Mike. Puedes ver los acontecimientos a cámara lenta. Puedes moverte entre segundos, y cuando te retiras, te das cuenta de que ha pasado más tiempo del que sentías, como si hubieras estado retirado durante más tiempo del que pensabas. Mudez total en la frecuencia. Entonces Art hizo la pregunta que todos se planteaban. Mike, ¿estás afirmando que construiste una máquina del tiempo? Mike vaciló. Luego respondió con fervor. No entiendo si es un salto temporal, pero es algo. El campo altera la visión común, o la existencia común. No entiendo cuál de las dos, pero estoy cerca, Art. Solo necesito más carga y un equilibrador superior. Art intentó persuadirlo de que se detuviera, que llamara a expertos, que siguiera un camino protegido, pero el miedo ya se había apoderado de él. Mike comentó sobre la vigilancia estatal, gente espiando su residencia, los autos de otras personas en la carretera. La llamada terminó con una promesa. Te llamaré de nuevo en marzo. Tendré pruebas, medios, datos, todo lo que solicitaste. La leyenda urbana. Esa llamada nunca se produjo. Marzo de 1997. Mike había desaparecido por completo. La línea telefónica se cortó. Los sobres fueron devueltos.
Quienes pasaban por la propiedad decían que el lugar parecía deshabitado. Entonces el cobertizo se incendió. Los expertos encontraron metal fundido, bobinas destrozadas y esa cicatriz circular de casi 2 metros en el suelo de cemento. Pero ni rastro del cadáver, ni de Mike, solo el recuerdo bajo la caja de herramientas. No se refiere al tiempo, se refiere a cómo uno percibe las situaciones. Los expertos consideraron que posiblemente había escapado antes del incendio, e incluso que tal vez lo había provocado. El caso se cerró. El expediente de persona desaparecida se conservó, pero nunca se analizó a fondo. Sin embargo, en Internet, la historia se viralizó. Para el verano de 1997, Mike Markham ya era prácticamente un mito. Los foros se inundaron de conjeturas, que había viajado al futuro, regresado al pasado, abierto un portal, abatido por el Estado, o simplemente inventado todo. El programa Coast to Coast AM dedicó episodios enteros al enigma. Pero esperen, la cosa se pone aún más seria. El mito se vuelve denso. En el verano de 1998, un usuario de Internet encontró un recorte de periódico de 1930. Se había encontrado un cadáver en la costa de California, un hombre de entre 30 y 35 años, que vestía ropa extrañamente moderna para la época. En su bolsillo, un pequeño mecanismo metálico cúbico, lleno de llaves y marcas desconocidas. El objeto fue representado en una foto borrosa, pero cuando la foto fue retocada y publicada en línea, la gente notó algo inquietante. Parecía algo que un fanático de los 90 construiría. Luces que recordaban a los LED, un estilo muy similar a los bocetos de Mike. ¿Pudo Mike haber viajado a 1930 y perecer allí? ¿Pudo ese mecanismo haber sido una de sus piezas de ajuste? La evidencia era débil, pero alimentó el mito. Hasta que Mike Markham llegó a ser visto como el tipo que construyó una máquina del tiempo, y fue encontrado muerto en 1930, mucho antes de que existiera. Durante años, ahí se detuvo la historia. Un enigma irresoluble, una advertencia susurrada en grupos de misterio nocturnos. Hasta 2006. Ahora fíjense en esta parte. En septiembre de 2006, el Dr. Harold Voss, profesor de física en Oregón que tenía un blog sobre ciencia paralela, abrió su buzón y encontró un mensaje que le puso los pelos de punta. El autor afirmaba ser Mike Markham. El mensaje decía: entiendo que la gente piensa que he fallecido. No es así, pero tampoco estoy completamente aquí. El artefacto funcionó, pero no de la forma que esperaba. Te envío borradores, base de ajuste de vórtice de tercera línea. No lo ensambles, solo analízalo. Comprende lo que no he logrado. Adjuntos había dibujos técnicos mucho más complejos que cualquier cosa que Mike hubiera mencionado en la radio. Esquemas de cableado, fórmulas de campo, advertencias sobre daños biológicos. El Dr. Voss leyó el texto 3 veces, intentó replicarlo, pero regresó. Siguió la dirección IP hasta una biblioteca común en Kauai, Hawái. Las patrullas revisaron. Nadie recordaba a nadie que coincidiera con el perfil de Mike. Otro callejón sin salida. Y el enigma no hizo más que aumentar. El regreso. Y entonces llegó 2022. 29 años después de la desaparición de Mike Markham. Andrew y Melanie Carter acababan de adquirir una antigua casa de campo en la zona rural de Ohio. Durante las reformas del ático, encontraron una tosca caja de madera escondida tras la valla, en un rincón que llevaba mucho tiempo sin tocarse. La etiqueta decía: M. Markham, no desenrollar hasta el punto correcto. Dentro había cuadernos con notas manuscritas, dibujos de cables y fechas que iban desde 1995 hasta 2021. Componentes electrónicos, algunos quemados, otros perfectos, envueltos en fundas protectoras. Y una foto Polaroid que mostraba a un hombre junto a una enorme pieza de metal en forma de círculo. Fecha: 21 de junio de 2021. Al fondo se leía: funcionó, pero no como lo imaginaba. Pero aquí viene lo más extraño. Uno de los cuadernos tenía la dirección exacta de la casa donde ahora vivían los Carter. Junto a ella, una nota: campo magnético fuerte, lugar perfecto para almacenamiento protegido. Lo encontrarán cuando lleguen al lugar correcto. ¿Cómo sabía Mike esa dirección? ¿Cómo sabía que los Carter comprarían esa residencia en particular? ¿Cómo podía un cofre escondido hace años contener documentos fechados en 2021? Andrew y Melanie difundieron la historia en Reddit. En cuestión de días, se hizo viral. Personas que habían estado siguiendo el caso de Mike durante años comenzaron a enviar mensajes. Y entonces, 3 semanas después, Andrew contestó una llamada. El número era ignorado.
El tono al otro lado de la línea era cansado, desgastado, pero claro para cualquiera que hubiera escuchado esas viejas grabaciones. Habla Mike Markham. He oído que encontraste mi cofre. Me gustaría aclarar lo que pasó. ¿Puedo ir a verte? La explicación de Mike. En octubre de 2022, Mike Markham llegó a casa de los Carter con un aspecto mucho mayor que sus 59 años, con las marcas de alguien consumido por algo invisible. Explicó que en 1997, mientras usaba un potente dispositivo tecnológico, no viajó en el tiempo, sino que acabó desconectándose de la realidad, como una radio mal sintonizada. Este desplazamiento afectó la percepción que los demás tenían de él. Aunque seguía presente, los demás empezaron a olvidar su nombre, su rostro y su existencia casi al instante. Con el paso de las décadas, el efecto empeoró, impidiéndole conservar empleos o mantener relaciones, ya que nadie podía retener su imagen en la memoria. Mike descubrió que el dispositivo no manipulaba el tiempo, sino los elementos cuánticos que permiten que alguien sea visto y recordado, y concluyó que la existencia humana depende de la memoria de los demás. Al borde de volverse completamente imperceptible, buscó a los Carter para dejarles registros y cuadernos de su descubrimiento antes de que se rompiera su último vínculo con la realidad. Tras su partida, Andrew y Melanie Carter sintieron el efecto inmediato. El recuerdo del encuentro y la apariencia de Mike comenzaron a desvanecerse como agua entre sus dedos, dejando solo las notas físicas que habían escrito. Actualmente, los Carter apenas recuerdan la conversación y se basan únicamente en los registros materiales para demostrar que el encuentro tuvo lugar. Mike Markham sigue vagando por el mundo como una tenue huella, una presencia física que la mente humana ya no puede comprender, viviendo en los vacíos de la percepción ajena, vivo pero irremediablemente olvidado por haber roto su propia capacidad de ser real para los demás.